Bienvenidos nuevamente a esta clase de AWS. Sé que les dije que iba a sacar una nueva parte de IAM, pero tomé la decisión de que vamos a comenzar a ejecutar la parte de VPCs para ir avanzando en el curso y lo que falta de IAM lo vamos a ver en secciones que se complementarán con lo que vamos viendo. ¿Listo? Vamos a iniciar en esta parte con VPC. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Moreno, soy ingeniero de sistemas, tengo las certificaciones Foundational, Practitioner, Associate y Professional de AWS. Estas últimas dos en el área de arquitectura. Como recuerdan, ya vimos el módulo 1 de IAM, tuvimos dos clases de esto, ahora vamos a ir con el segundo módulo que es VPC. Vamos a ver un poco la teoría que en verdad es muy poca, lo demás vamos a aprender a implementar VPCs, qué es lo importante de tener en cuenta cuando se implementa una VPC, cómo hacer el cálculo de sus redes y claramente cómo implementar una VPC teniendo en cuenta un diagrama de arquitectura básico. Listo, de aquí en adelante ya todo lo que vamos a hacer va a tener un diagrama de arquitectura para que nos vayamos acercando un poco a la terminología y a los diagramas de alto nivel que ofrece AWS. No se hable más y vamos entonces. Pues antes de iniciar todo lo que vamos a ver aquí, yo les voy a dejar un link donde pueden descargar el diagrama de red, el link también de la calculadora de sus redes, ¿listo? Para que puedan ustedes hacer el ejercicio de manera mucho más fácil. Iniciemos entonces. Claramente lo primero que debemos comprender antes de iniciar es qué es una VPC, ¿cierto? Es Virtual Private Cloud. No es nada más que una nube virtual privada que AWS le brinda a sus clientes que tienen una separación totalmente lógica y donde puede desplegar todos sus recursos. Es muy parecido a lo que tenemos nosotros en nuestras infraestructuras on-premise, donde creamos LANs y asignamos rangos de red y demás. ¿Listo? Y claramente, pues estas VPCs contienen sus redes, las cuales dividimos en máscaras más pequeñas para poder dividir, pues claramente nuestra arquitectura o nuestra topología de red. ¿Listo? Las VPCs aceptan direccionamiento IPv4 e IPv6. Podemos tener los dos al tiempo. Que también es importante de las VPCs que aceptan más de un rango CIDR. O sea que una VPC puede tener hasta 5 LANs dentro de su misma que le pertenecen a sí misma y se conectan todas de manera local, o sea, se pueden interconectar todas al tiempo. Eso lo veremos más adelante en ejercicios más avanzados, pero inicialmente es tener el concepto de que es una nube o es una red virtual lógica, separada lógicamente en AWS que nos permite a nosotros desplegar nuestras infraestructuras allí. ¿Listo? Bueno, también que vamos aquí a aprender con el tema de las VPCs cuando lancemos, que todo esto tiene un cobro. Lo único que se cobra aquí de lo que está en esta arquitectura es la NAT. La NAT tiene un costo fijo, que es más o menos unos $32, aparte del tráfico que pase por esa NAT, o sea, el tráfico que salga. Esto es lo que procese. Entonces, cuando ustedes ejecuten la prueba, lo único que deben borrar es la NAT. ¿Listo? Cuando la NAT se borra, va a aparecer un hoyo negro en las tablas de ruteo o un black hole. Es para que identifiquen cuando ustedes eliminen esa NAT y quieren volver a hacer pruebas, lo que hacen es crear la NAT, volverla a crear en la subred que ya estaba y en las tablas de ruteo lo que hacen es actualizarla a esa nueva NAT para que ya las tablas de ruteo puedan hacer el enrutamiento correcto. Listo. Bueno, aquí tenemos un diagrama de arquitectura muy básico de la nube de AWS. Como podemos ver, vamos a manejar la región USEAS 1, o sea, norte de Virginia. Tenemos una VPC con rango 10.0.0.0 máscara 16 y allí vamos a tener dos zonas de disponibilidad. ¿Listo? Recordemos, la región de Virginia tiene 6 zonas de disponibilidad, pero en esta ocasión solo vamos a usar 2. ¿Listo? Es para efectos de la prueba. Vamos a desplegar 4 subredes.
dos públicas y dos privadas, una en cada zona de disponibilidad. Las llamaremos como las tenemos aquí: pub use eas 1a, pub use eas 1b, prip use eas 1a y prip use eas 1b. Cada una con el CIDR de la subred con máscara 20. ¿Listo? Para hacer los cálculos de las subredes, yo utilizo una calculadora que se llama Site247. Aquí ustedes pueden colocar el bloque de red, cuántas subnet desean, y él les indicará qué máscara es y cuántos hosts por su red. Esto es importantísimo porque a la hora de desplegar una VPC debemos tener en cuenta la cantidad máxima de hosts y no irnos a quedar sin hosts o IPs para poder desplegar nuestras aplicaciones. Esto cuando son aplicaciones altamente escalables. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer también aquí? Vamos a tener una Internet Gateway y vamos a crear un NAT Gateway dentro de una subred pública para colocarle a las tablas de ruteo de las subredes privadas. ¿Listo? No se preocupen, vamos a ir viendo poco a poco cómo son las tablas de ruteo y lo demás. Entonces, no se hable más y comencemos a desplegar. Como les dije, vamos a usar la región de Norte de Virginia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Validamos que tengamos la región Norte de Virginia, use EAS 1A. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a buscar VPC. Listo. Ya tenemos seleccionado VPC. Aquí todo lo vamos a hacer manual. Esto se puede hacer automático, pero ¿por qué me gusta que lo hagan manualmente? Para que entiendan los conceptos, que cuando hagan algo o vayan a identificar un error, sepan qué están buscando y por qué está eso así. ¿Listo? Yo lo voy a hacer de manera manual todo. Espero que también lo sigan así. Y ya después, cuando entendan bien los conceptos, ahí sí háganlo de manera automática. ¿Perfecto? Súper importante de las VPCs. Buena práctica. Nunca usar la VPC por defecto. Andrés, ¿y por qué? Porque la VPC por defecto, todas tienen el mismo rango de red, en su mayoría. Y nosotros siempre debemos pensar en escalar. Cuando tengamos una organización que es un grupo de cuentas administradas sobre una principal y queremos tener un servicio como Transit Gateway, necesitamos que nuestros rangos de red no se solapen. Si dejamos todas las VPCs con la VPC por defecto, pues ya va a haber solapamiento y vamos a tener que hacer un poco de triquiñuelas para poder acceder entre cuentas. ¿Listo? Entonces la VPC por defecto no se usa. Ahora bien, vamos a comenzar a crear nuestra VPC. Dijimos, región Norte Virginia, ya está. Rango 10.000 máscara 16. Perfecto. Le damos crear VPC. Vamos a decirle que solo la VPC. ¿Listo? Vamos a decirle un nombre a la VPC. Entonces, VPC curso Andrés. Ustedes siéntanse libres de colocarle lo que ustedes quieran. Entonces aquí, 10.0.0.0 máscara 16. Perfecto. La tenencia es por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tenencia que AWS implementa para tener los tenants compartidos. O sea, aunque está aislada lógicamente, todos el hardware que está por debajo es compartido pues con muchas VPCs de muchos clientes, ¿sí? A diferencia de que fuera un tenant dedicado. Pero obviamente el tenant dedicado pues tiene un costo. Entonces, de momento, normalmente siempre se utiliza el por defecto, a no ser que hayan temas de legislaciones o políticas aplicables que sean muy estrictas en este sentido. Pero de resto, la por default es perfecta. Le damos crear VPC. De esta manera ya creamos una VPC. Muy fácil, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? El ID de la VPC, que tiene una resolución DNS habilitada. Es importante tener esto. Aquí nos indica que no es la VPC por defecto, ¿sí? El tipo de tenencia y, bueno, muchas otras cosas más que iremos viendo a medida del tiempo. Importante aquí siempre que nuestra VPC tenga el DNS hostname habilitado para, pues, posibles compatibilidades cuando tengamos resolución de DNS o tengamos Route 53 o IP 100 points y demás. Listo, ya tenemos la VPC. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a filtrar por esa VPC
y vamos a comenzar a crear las subredes. ¿Listo? Entonces, nuestra VPC es curso Andrés y vamos a ir a subnets. Listo. Vamos a crear. ¿Qué vamos a crear aquí? Dos subredes públicas y dos subredes privadas. ¿Qué vamos a crear primero? Las subredes públicas. Listo. ¿Por qué son subredes públicas? Porque tienen acceso bidireccional. ¿Qué quiere decir? Salida y entrada de Internet. O sea, por ahí pueden salir y por ahí pueden llegar las personas de Internet a los recursos. Por eso es una subred pública. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Bueno, importante también que identifiquen aquí el Internet Gateway. Cuando creas una VPC, pues claramente tienes que asociarle un Internet Gateway. Entonces lo que vamos a hacer es crear un Internet Gateway primero para poder crear las subredes públicas. ¿Listo? Y le voy a colocar acá Internet Gateway curso. Y le doy crear Internet Gateway. Este Internet Gateway no tiene costo. ¿Perfecto? Listo. Ya la tenemos aquí y aquí tenemos un estado que no está atachado. ¿Qué quiere decir eso? Que se creó, pero no ha sido atachada a ninguna VPC, tal cual como la vemos aquí. Aquí quiere decir que ya está atachada. Entonces lo que vamos a hacer es, en acciones, atachar a VPC y seleccionar la VPC que ya creamos anteriormente. Y de esta manera ya tenemos esta parte. Nuestra VPC y nuestra Internet Gateway creada correctamente y atachada a la VPC. Vamos a comenzar a crear esta subred pública. ¿Listo? Pero bueno, vamos a entonces la subred y vamos a crear con nombre. Y después les asociamos las tablas de ruteo, que es la que nos va a decir si es pública o privada en realidad. ¿Listo? Entonces, creamos subred. ¿En qué VPC? En la de curso Andrés. Y le voy a colocar los nombres que yo ya había definido. Es importante que ustedes respeten los diagramas de arquitectura. Si lo colocan así en nombre y los rangos de red, ejecútenlo así en el despliegue. ¿Por qué? Porque un error que se ve mucho en las empresas es que las personas no siguen los diagramas de arquitectura. Y cuando hay algún error, pues nos volvemos un 8 porque todo está desplegado de manera incorrecta o que no está siguiendo el diagrama, no está respetando el diagrama de arquitectura. ¿Listo? Pues control C, pegar. Por ende, es lógico que si le coloqué la 1A, le voy a colocar la zona de disponibilidad 1A. El rango de la VPC es este y qué subred le voy a colocar. Pues me copio esta que está acá. Y perfecto, y le voy a crear subnet. Ya creamos, por lo menos a nivel de nombre, la primer subred. Vamos a crear la segunda también pública. Entonces, copiamos el nombre, le damos crear, seleccionamos la VPC, pegamos el nombre, seleccionamos la 1B y aquí vamos a colocar el rango de esa subred. Y le damos crear subred. Listo, ya creamos otra. Vamos a crear ahora las subredes privadas, pero esto solo a nivel de nombre, ¿listo? Control C, le voy a crear subred, curso Andrés, pegamos la 1A porque ya es la privada, el rango de la subred, lo pegamos y le damos crear subred. Vamos por la última privada, crear subnet, en la VPC de Andrés, pegamos la 1B porque es la que estoy respetando el diagrama de arquitectura, el rango de red, de subred, perdón, y pegar. Y le damos crear subnet. Listo. Quitamos estos filtros y dejamos solo el filtro de la VPC. Como podemos observar, hay dos subredes públicas y dos subredes privadas. Pero es solo de nombre. ¿Por qué? ¿Qué me define que sea una subred pública o privada? No es el nombre ni nada por el estilo. Es la tabla de ruteo. Las tablas de ruteo de sus redes públicas tienen el ruteo local y la Internet Gateway, ya lo vamos a ver. Y las privadas tienen el ruteo local y el NAT Gateway. Quiere decir esto que las privadas solo tienen salida a Internet, pero nadie puede ingresar hacia ellas a no ser que tengan una VPN, ¿sí? O un peering o algo por el estilo. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a continuar. Vamos ahora a ir por las tablas de ruteo. Vamos a ir a las tablas de ruteo y vamos a crear dos tablas de ruteo.
una para las privadas y una para las públicas. Y una vez creada cada una de ellas, vamos a asociar las subredes públicas y las subredes privadas a esas tablas de ruta. ¿Listo? Vamos a ver. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para poder crear tablas de ruteo privadas, vamos a tener que tener un NAT y debe estar en una subred pública. Entonces, primero vamos a crear las subredes, la tabla de ruteo pública. ¿Listo? Vamos por eso entonces. Vamos a crear una tabla de ruteo. Yo le coloco, normalmente siempre le coloco RT, ¿sí? Route Table públicas. Ustedes pueden tener una tabla de ruteo para una región y otra tabla de ruteo para la otra. Ya es como lo quieren manejar. Pero con una tabla de ruteo para privada y para pública es más que suficiente y normalmente se maneja de esa manera. ¿Listo? Seleccionamos la VPC, curso Andrés y le doy crear route table. Ellos por defecto crean la ruta local. ¿Qué quiere decir esto? Que todo elemento que se llame y resuelva una IP dentro de este rango de red, pues lo voy a resolver a nivel de la VPC. ¿Listo? No salgo a ninguna parte. ¿Qué es importante aquí? Tengo la tabla de ruteo pública. La voy a asociar a las subredes. En Subnet Association le voy a editar asociaciones y asocio las dos públicas. Y la asocio. Perfecto. Como es privada, como es pública, perdón, voy a editar las rutas. Y en la ruta le voy a agregar la ruta 00 y le voy a agregar el Internet Gateway que ya habíamos creado anteriormente y habíamos atachado a la VPC. Lo buscamos y lo agregamos. Listo. De esta manera ya las subredes que estén aquí, si yo monto una VPC y quiero acceder a la internet, lo monto aquí y ya la puedo acceder. Y también si la VPC, la S2 quiere salir hacia internet, también lo puede hacer. ¿Listo? Ahora, ya tenemos la tabla de ruteo de las subredes públicas. Ahora vamos por la tabla de ruteo de las subredes privadas. ¿Listo? Entonces, pero antes que eso voy a crear el NAT Gateway porque ya tengo una subred pública en realidad. Vamos a NAT Gateway, le doy crear NAT y le coloco ahí NAT curso. Y selecciono una subred pública, ¿cierto? ¿Y en qué subred lo tengo? En la 1B, que es la 32. Y lo voy a colocar en la 1B, que es pública. Esta. Perfecto. Y le voy a decir que la conectividad va a ser de tipo público, ¿sí? O sea, esa subred va a poder tener una conectividad que sale hacia Internet. Perfecto. Entonces, y cada NAT Gateway necesita una IP elástica, o sea, una IP pública que va a ser asociada a esa NAT para que cuando ustedes quieran identificar el tráfico que llega desde su instancia a otro elemento, pues va a llegar en la IP de la NAT Gateway. Y le doy crear una IP elástica. Aquí también tiene costo la NAT y la IP elástica. Entonces es importante que cuando creen y quieran eliminar todo, lo que tienen que hacer es eliminar la NAT y eliminar la IP elástica. ¿Listo? La IP elástica tiene un costo de más o menos de $4. ¿Listo? Y le doy crear NAT Gateway. Ya tenemos esta NAT. Perfecto. Esa se demora un poquito en aprovisionar. Pero esta ya no se tiene que asociar a la VPC. ¿Por qué? Porque la colocamos en una subred de la VPC. Por ende, ella se asocia pues a esa VPC. Vamos a crear entonces la tabla de ruteo de las subredes privadas. Entonces, RT privadas. La VPC, pues curso Andrés y le doy crear route table. Listo. Vamos a asociar las subredes. Le doy editar y seleccionamos las subredes privadas. Listo. Todavía, recuerden todos, la primera ruta es la local. Todo lo que se, que se encuentre dentro de este rango de red se va a manejar de manera local. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar una ruta 00 para que vaya a nuestro NAT. Y nuestro NAT fue el que se creó y guardamos los cambios. Listo. Ya tenemos dos subredes públicas, dos subredes privadas, una NAT Gateway asociada a una IP pública, a una subred pública en la región 1B, en la zona de disponibilidad 1B, y un Internet Gateway asociado a la VPC. De esta manera ya implementamos todo. ¿Listo? Entonces, tenemos la NAT Gateway, que tiene un costo, y la IP elástica. ¿Cómo se ven las IP elásticas?
Ustedes vienen acá donde dice Elastic IP y aquí podemos ver que se creó una IP elástica asociada a esa NAT Gateway. ¿Listo? Esperemos que cargue. Como pueden observar, esta IP elástica está asociada, ¿sí?, a nuestra NAT Gateway. ¿Listo? Entonces, como podemos ver aquí, el NAT Gateway ID, esta es la asociación. Perfecto. Entonces, de esta manera ya implementamos con este diagrama de red, respetándolo tanto a nivel de nombres como a nivel de resolución de los rangos de red y las zonas de disponibilidad. De esta manera ya montamos una VPC desde cero de manera manual y podemos entender los conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a verlo rápidamente. La subred que creamos, ¿cierto? La subred que creamos es una subred con máscara 10.0.0.0 máscara 16. Perfecto. Y está aquí. También vimos que no se usa la VPC por defecto porque si queremos escalar a nivel de red después, pues la idea es que podamos hacerlo sin dificultades. Y filtrando por esta VPC encontramos 4 subredes, 2 públicas y 2 privadas. Las subredes públicas tienen su tabla de ruteo y su tabla de ruteo es una que se llama RT privadas. Si vamos a esta, tiene la asociación de las subredes privadas. ¿Sí? Quiere decir esto que esa tabla de ruteo sirve para esas dos subredes y las asocio de manera explícita dentro de la tabla de ruteo. ¿Listo? Vemos acá y en Subnet Association verificamos que están asociadas estas dos subredes. Perfecto. Ahora bien, también tenemos dos subredes públicas que tienen una tabla de ruteo que es un route table públicos y va a un Internet Gateway. Y también verificamos que la tabla de ruteo tiene asociadas las dos subredes privadas. Por ende, las dos subredes asociadas a esta tabla de ruteo van a resolver por el Internet Gateway o de manera local si es un recurso a nivel de la VPC. ¿Listo? Eh, este tema de VPCs tiene muchas más cosas, pero lo bueno de esto es que ya tenemos y ya sabemos cómo manejarlo. Lo demás se va viendo a medida que tú vas implementando cosas, porque no tiene sentido que yo les explique un poco de cosas como VPC flows y como asociaciones IP automáticas y demás, si no estamos implementando nada. Todo se ve mejor cuando comencemos a implementar S2. Entonces, esta parte de VPCs, pues es muy corta la verdad. La hago de esta manera para que se entienda, ¿sí? Entonces, el concepto de route tables, los Internet Gateways, los NAT Gateway, ¿sí? Y cómo se despliega a través de una arquitectura o un diagrama de arquitectura de alto nivel. No sé si ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo que se vio en el video, coméntenme que yo les hago un video respondiéndoles o les escribo la respuesta y dónde poder encontrar documentación asociada a la pregunta que tengan. ¿Listo? Y recuerden, no hay nada tan urgente ni tan importante que no pueda ser hecho con seguridad. Ahí nos vemos.